Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos la primera parte de la vida de Pedro Murillo, incluyendo nuevos datos sobre una figura polémica. Empezaremos hablando de la familia de Pedro Murillo. La familia Murillo Salazar pertenece a la élite paceña. En esta familia ocurren casamientos por amor. Esto se ha podido verificar tanto en el abuelo como en el papá de Pedro Murillo. Son poseedores de una fortuna considerable y es ahí donde Pedro aparece en 1757 oficialmente como un expósito. ¿Hay alguna razón que hace que Pedro no sea completamente aceptable dentro de esta familia? ¿Qué es eso? Vamos a empezar viéndolo estudiando la vida del padre de Pedro Murillo, Juan Ciriaco Murillo y Salazar. Como mencionábamos un poco más antes, se casa por amor a los 18 años. Tiene un hijo en 1748 con su esposa, pero para 1750 tanto ella como el hijo han fallecido. Esto nos lleva a pensar que Juan Ciriaco ha debido estar abrumado por el dolor y entonces decide dedicarse a la vida religiosa para rezar por su esposa y por su hijito por el resto de sus días. Como se ve, en realidad esta no es una vocación religiosa auténtica, sino responde a un duelo patológico, ¿no? Un duelo mal procesado por la muerte de su cónyuge y de su hijo. Por lo cual podríamos decir que él no tiene una verdadera vocación para dedicarse a la vida religiosa. Bien, en 1751 Juan Ciriaco ingresa al seminario y en el año 1757 nace Pedro, cuando él está próximo a ordenarse, ¿no? Un año después se ordena como sacerdote en el año 1758. ¿Qué va a hacer Juan Ciriaco? Va a irse a trabajar a parroquias rurales, donde él va a poder estar lejos de la alta sociedad paceña, ¿no? Y esto le va a permitir criar él mismo a su hijo biológico, a Pedro. Es decir, que ante la sociedad, oficialmente, Pedro Murillo es un niño huérfano adoptado por el sacerdote Juan Ciriaco Murillo, pero la familia sabe que en realidad es hijo biológico de Juan Ciriaco. Bien, entonces Juan Ciriaco va a tener la oportunidad de criar a Pedro desde bebé. Cuando ya sea mayor, ¿no? Y cuando tenga que hacer su testamento, entonces va a heredar todo lo que posee a los hijos de Pedro. ¿Por qué motivo? En ese entonces estaba prohibido que un sacerdote pudiese heredar algo a sus hijos, que obviamente serían sacrílegos, ¿no es cierto? ¿Por qué se hacía esto? Era una forma de obligar a estos sacerdotes que habían tenido hijos a dejar el sacerdocio y a atender a sus hijos propiamente dichos, ¿no? Como padres, ¿no? Ya no dentro de la iglesia como sacerdotes, sino como laicos. Bien, llama la atención que Juan Ciriaco, al momento de hacer su testamento y de heredar prácticamente todo lo que tiene a los hijos de Pedro, es decir, a sus propios nietos, no le deja prácticamente nada a una hija adoptiva que él tenía, ¿no? Entonces le da apenas 100 pesos, que es muy poco comparado con lo que reciben los hijos de Pedro Murillo, o sea, sus nietos, ¿no? Y esto demuestra que realmente es muy cercano y todo el tiempo se va a mantener muy cercano a Pedro, ¿no? Entonces Juan Ciriaco va a tener siempre un vínculo cercano con él. Y podríamos considerar que no solamente ha sido padre biológico, sino además ha cumplido el rol psicológico de padre y se convierte en la figura paterna para Pedro Murillo. Bien, bueno, ¿qué pasa con la madre de Pedro? Asencia Carrasco. Apenas se la menciona, apenas se sabe su nombre. ¿Y quién era ella? Pues no lo sabemos. Después de realizar una profunda investigación, encontramos otra persona que se llama Asencia Carrasco en el entorno social de La Paz en ese entonces.
la mamá de Juan Bautista Sagárnaga. Bien, tal vez haya sido ella quien tiene un amorío con Juan Ciriaco Murillo, pero no se casa con él, le deja el hijo a Juan Ciriaco y años después se casa con un señor Sagárnaga que llega desde España. Bien, es posible que haya sido así, porque casi nadie menciona realmente a la mamá de Murillo, y en la época en la que se empezaba a hacer la biografía de Murillo y de los próceres de la Revolución de la Paz, probablemente hubiera sido muy mal visto que tanto Murillo como Sagárnaga hubieran tenido la misma mamá, ¿no? Para justamente no quitarle el aire de personajes ideales. Es una posibilidad, ¿no? De todas maneras, cuando ya son adultos, tanto Pedro Murillo como Juan Bautista Sagárnaga van a mantener una relación bastante cercana, eh, que inclusive es durante la Revolución de la Paz bastante intensa. Bien, bueno, la otra opción que nos queda es que sea una persona bastante humilde, ¿no? Que Asencia Carrasco haya tenido un origen sumamente humilde y por eso no se la menciona. Pero nosotros nos inclinamos por la primera opción, porque no hubiera habido problema para los historiadores mencionar que Pedro Murillo tenía un origen humilde, como tuvieron otros protomártires o revolucionarios del 16 de julio de 1809, a los que sí se ha identificado su papá, su mamá, se identificó sin lugar a dudas su origen humilde y no ha sido un problema, ¿no? Pero en el caso de Murillo hay algo innombrable. Nos inclinamos a pensar que es porque ocurrió ese desliz con Asencia Carrasco, mamá de Juan Bautista Sagárnaga. Bien, de todas maneras, el tema de la figura materna sigue abierto a investigación. Y para el caso concreto de Pedro Murillo, podríamos decir que su madre era una figura ausente y prácticamente inexistente, ¿no? Haya sido quien haya sido, no crió a Pedro, ¿no? Y él durante su vida siempre buscó una madre, es decir, buscó llenar el vacío de esa madre ausente en otras mujeres. Bien. Bueno, empecemos hablando ahora de Pedro Murillo propiamente dicho, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en 1757 es oficialmente dejado a las puertas de la Casa Murillo, aunque se sabía que era hijo de Juan Ciriaco. Es adoptado oficialmente por el sacerdote. Durante los años de niñez, probablemente Juan Ciriaco mismo, él mismo le enseña las primeras letras, es decir, lo que correspondería a la primaria. Y posteriormente es posible que haya regresado a la ciudad de La Paz para formarse en el colegio seminario de San Jerónimo. Es una posibilidad, aunque la verdad nunca se encontró una documentación que pueda corroborar esta situación, ¿no? O la otra opción es que haya seguido su formación igualmente con profesores particulares y con Juan Ciriaco Murillo. Lo que sí se sabe es que cuando ya ha debido tener una cosa de 17, 18 años, se dirige a la ciudad de La Plata para estudiar Derecho en la Universidad de San Francisco Javier. Él egresa el año 1778 y ese mismo año se casa. Veamos ahora cómo ha sido ese romance, ese amor que va a llevar a Pedro Murillo hasta el altar. Bien, antes de pasar a eso, tenemos que recapitular que en general, Pedro al parecer tiene una juventud acomodada, su familia tiene recursos, recibe una educación al parecer buena, no parece haber tenido ninguna limitación, es decir, probablemente se daba gustos, no tuvo necesidades imperiosas, económicamente hablando. Parece que tuvo una niñez y una juventud tranquilas y acomodadas. Bien, bueno, pasaremos a hablar de lo que en algunas fuentes han sido identificados como los primeros hijos de Pedro Murillo. Pues en realidad no eran hijos biológicos de Pedro. Sucede que Pedro, como no tuvo madre,
se buscó una mujer que ya fuera madre y se enamoró de ella. Bien, entonces, ¿cómo se llamaba esta mujer de quien Murillo se enamora? Manuela Concha. Bien, ella ya tenía pareja, era pareja de Manuel Araoz y de hecho tuvo al menos 2 hijos con el señor Araoz. Claro que al parecer nunca se casaron y por eso es que Murillo sí pudo contraer nupcias con ella. Bien, Manuela deja a su pareja y se va con Murillo. Pedro y Manuela se casan en Potosí. Bien, y los niños de Manuela Concha y Manuel Araoz van junto con Manuela a vivir con Pedro, es decir, Manuela y Pedro van a criar a estos niños. Ahora, en lo usual en la época era lo siguiente. Si una mujer contraía segundas nupcias, dejaba a sus hijos con la familia del difunto esposo, digamos. Claro que en este caso, como nunca se casó con Manuel Araoz, había la posibilidad de objetar, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, Manuel Araoz era el padre reconocido. Entonces, el hecho de que los niños se hayan ido con Manuel y con Pedro era algo que no estaba respaldado por las leyes de la época. Y es más, Manuel Araoz tenía la posibilidad de reclamarlos, ¿no? Imaginamos que para que deje que se lleven a sus hijos ha tenido que haber probablemente un arreglo económico de por medio o tal vez un acuerdo de que iban a recibir una mejor educación, que iban a estar más cómodos, digamos, con Manuel y con Pedro. Eso todavía tendría que investigarse un poco más. Bien. La cosa es que Manuela y Pedro no se quedan en Potosí, sino que se van a Irupana, donde se encuentra Juan Ciriaco Murillo. Es el mismo lugar donde Pedro se crió durante toda su niñez. Y entonces se van con el abuelo, que está de párroco allí. Bien, en 1781 se encuentran en Irupana, viviendo toda esta familia, cuando tiene lugar la insurrección de Tupac Katari, en el marco de la gran rebelión panandina, ¿no? Y bueno, sucede que las fuerzas aymaras rebeldes van a cercar Irupana, ¿no? Van a atacar Irupana. De hecho, cercan La Paz, cercan la ciudad de Sorata. Sorata, de hecho, va a ser arrasada y conquistada por las tropas aymaras. Y se teme que en Irupana van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la población íntegra va a escapar rumbo a Cochabamba. Bien. Pedro Murillo, obviamente, va a tener que participar en esta expedición de escape, ¿no? Y bueno, él va a ser nombrado teniente. Para obtener este rango, él falsifica su edad, se aumenta un par de años, por lo cual obtiene ese nombramiento de teniente. Y durante el repliegue de la población hispánica de Irupana rumbo a Cochabamba, actúa con una gran valentía, ¿no? Se destaca, es felicitado por su gran desempeño en el plano militar. Y es probablemente ahí que Pedro descubre que su vocación es el campo de las armas, ¿no? Ser un líder militar. Él probablemente hubiera querido dedicarse a eso, ¿no? Claro que ya era abogado, bueno, en realidad egresado de Derecho, ya tenía una familia. Ingresar a la carrera de las armas no se veía como la opción mejor, pero él descubre que le encanta el camino de las armas. Bien, a partir de entonces él también va a querer ser militar. Bien, bueno, ¿qué ocurre? Se repliegan a Cochabamba, llegan allá, y aunque Cochabamba también estaba en una situación no muy tranquila, porque las tropas indígenas podían llegar hasta Cochabamba y cercarla, igual que La Paz, ¿no? Pero allá deja Pedro a su familia en Cochabamba y decide regresar a La Paz junto con las tropas que comanda José de Reseguín para levantar el cerco, ¿no? Entonces, la situación es que probablemente la familia hubiera preferido que Pedro se quede en Cochabamba, cuidándola y también, obviamente, para defender la ciudad de Cochabamba en caso de que los indígenas ataquen. Pero Pedro, como está fascinado por la carrera de las armas, decide meterse en la expedición más peligrosa
y obviamente, al parecer, en las primeras líneas de la batalla. Con las tropas de Reseguín logran levantar el segundo cerco de la ciudad de La Paz, y después de eso se enrola como voluntario en una expedición que parte a Palca, que se encuentra relativamente cerca de la ciudad, rumbo hacia el famoso Nevado Illimani, para perseguir allá a los rebeldes indígenas. Bueno, esta expedición a Palca resulta un desastre, así que tienen que replegarse a la ciudad de La Paz. Pero en el marco de esto, Pedro recluta con sus propios recursos y dirige una compañía de soldados. Y él dice que, bueno, además le ponen en la última posición de retaguardia durante el repliegue, es decir, la expedición fue derrotada y el lugar más peligroso que podía haber para esa expedición que se está retirando a la ciudad de La Paz es la retaguardia. Y Pedro y sus hombres estuvieron ahí y él se jacta de que, aunque tuvo muchos heridos, pero ni uno solo de sus hombres murió, o sea, que demuestra que realmente tuvo un desempeño militar bastante bueno. Pero por otra parte, se nota que no mostró tanto apego a la familia como a la carrera militar, ¿no? Como dije, tal vez hubiera convenido que se quede en Cochabamba protegiendo a su familia, que no estaba para nada, digamos, en una posición absolutamente inexpugnable y a salvo absolutamente. Y bueno, si hubiera muerto Pedro, entonces también su familia hubiera quedado en una posición un tanto difícil, ¿no? Bueno, en fin. La cosa es que terminada la campaña contra los aymaras, y de hecho Pedro inclusive va hasta Peñas, ¿no? Donde logran arrestar a varios caudillos secundarios, ¿no? Él dice que tomó parte activa, por ejemplo, en la captura de los caudillos Quispe, y se queda incluso hasta la ejecución de Tupac Katari, aunque no hay ninguna prueba documental de que él haya participado directamente en la ejecución. Ninguna. Bien, bueno, después de eso, terminada la campaña contra los aymaras, regresa a Irupana a reunirse con su mujer y con su padre y con sus hijos. Y allí en el año 1782 nace su primer hijo conocido, Joseph Manuel o José Manuel. Probablemente un año después nace su hija Francisca Paula. Y 2 años después, es decir, en 1785, muere Juan Ciriaco Murillo. Al momento de hacer el testamento, Juan Ciriaco, y legar todo lo que poseía, indica que va a dejar todas sus posesiones a sus nietos, es decir, a los hijos de Pedro Murillo, ¿no? Que son Joseph Manuel, Francisca Paula y, al parecer, en ese momento Manuela Concha está embarazada, entonces a ese otro nieto o nietos que pudieran salir de ese parto, ¿no? Bien, a partir de ese momento Pedro Murillo va a quedar como albacea de los niños, ¿no? Todos son pequeñitos, ¿no? Y entonces va a quedar administrando toda la fortuna de su padre Juan Ciriaco. Bueno, esto no le gusta a la familia Murillo Salazar. Catalina Felipa, hermana del recientemente fallecido padre Juan Ciriaco Murillo, inicia un juicio porque pensaban ellos que la parte de Juan Ciriaco tenía que volver con su familia, ¿no? Porque Juan Ciriaco no podría haber heredado nada a su hijo, pero habían buscado un resquicio legal interesante y completamente legítimo. Es decir, Juan Ciriaco no le deja nada a Pedro, le deja a los hijos de Pedro y eso no estaba prohibido por la ley. Pero de todas formas, Catalina Felipa inicia el juicio y acusan a Pedro Murillo de ser hijo biológico de Juan Ciriaco. Y bueno, en ese momento es cuando se sabe esta filiación directa. ¿Qué tenía que haber hecho Murillo en ese momento? Él hubiera podido hacer lo siguiente, decir, yo pido que los miembros de la familia Murillo Salazar vengan a declarar al juicio bajo juramento sin soy o no soy expósito, es decir, un huérfano, ¿no? Sin padres conocidos, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, toda la familia hubiera jurado que en realidad, aunque hubiera sido un bebito dejado a la puerta oficialmente, todos sabían que era hijo biológico de Juan Ciriaco. Entonces, por alguna razón, por la que acabo de explicar en realidad, Pedro
no, no lo hace, ¿no? No llama a declarar a la familia. Pero obviamente demuestra que las leyes españolas en ningún momento prohibían que el padre Juan Ciriaco herede a los niños pequeños, así que gana fácilmente en primera instancia. Pero en ese momento se impacienta y comete un gravísimo error. Falsifica su título profesional. Como él seguramente ha sido un buen estudiante y conocía muy bien las leyes, y que probablemente quería defenderse él solito, ¿no?, como abogado y no depender de nadie más, entonces va a obtener fraudulentamente el título profesional. No sabemos también si es que no cumple con alguno de los requisitos, ¿no? En esa época, técnicamente hablando, estaba prohibido que los hijos ilegítimos entren a la universidad, pero se podía pagar un monto para que el padre reconozca al hijo como legítimo y no había ese problema. Y de hecho, estudiando a los casos de los estudiantes que se graduaron de la universidad, también se han encontrado varios casos donde este requisito no se cumplió y nadie se quejó, ¿no? Entonces, realmente no sabemos bien qué fue lo que le faltó a Pedro. Tal vez haya sido el caso de la legitimidad. Bien, ¿qué va a hacer Murillo? Probablemente engaña o más fácilmente corrompe al notario, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El notario va a presentar un memorial a la audiencia el 21 de agosto de 1786, indicando que Murillo ya se graduó, es decir, egresó, es bachiller de la universidad. Bien, y bueno, quien presenta esto, el notario que presenta esto, era el mismo notario que trabajaba para los oidores de la Real Audiencia, ¿no? Y en este memorial solicitaba que se le fije un examen de competencia que tenía que ser poco después. Nos pide, dice, como yo cumplí todos los requisitos en la universidad, por favor, quiero que se me deje dar el examen para titularme como abogado. Bien, y recibe, después de su examen, que tiene lugar el 23 de agosto, de hecho es felicitado Murillo, felicitado por su buen desempeño en su examen, recibe la autorización para ejercer como abogado en el territorio de la Real Audiencia de Charcas. Pero es una obtención fraudulenta porque no tenía todos los requisitos. El memorial del 21 de agosto era un memorial que tenía información falsa. Bien, de hecho empieza a ejercer como abogado en 2 juicios, cuando el 14 de diciembre de 1787 es acusado de falsificación, justamente, ¿no? Son 2 abogados en La Paz que lo acusan y véase Pedro Murillo, pues pide ser declarado. Bueno, él declara que es abogado, ¿no? Es abogado. Entonces, ante esa situación, Pedro Murillo continúa con su trabajo, ¿no? Continúa con su trabajo, pero al día siguiente escapa de las autoridades porque se ha dado cuenta que ya está definitivamente perdido, que se ha descubierto, ¿no?, que ha cometido un error grave, ¿no?, que no hay cómo zafar, no hay cómo escapar de las manos de la justicia al haberse descubierto eso. Y de hecho, cuando se entra a la casa de Murillo y se busca entre sus papeles, se encuentra documentos a medio falsificar, donde él ensayaba las firmas de los notarios, donde se veía que de un expediente trataba de rellenar partes para que pareciera que algunos notarios están dando fe de una cosa que en realidad corresponde a otro documento. Bien, entonces se encuentran de hecho por lo menos 5 falsificaciones de documentos notariales. Entonces, parece ser que las autoridades, cuando irrumpen en su casa para buscarlo, lo encuentran infraganti, ¿no?, a medio falsificar, y él no tiene más que escaparse sin poder borrar las pruebas de su acción. Bien, bueno, esto ocurre el 15 de diciembre de 1787, como dije, se encuentran varios documentos falsificados, y el 19 de diciembre de ese año, varios testigos son llamados para ver si los notarios, para empezar, si esas firmas son suyas o no son suyas, y ahí se reconoce, se confirma que son documentos falsificados. ¿Qué hace Pedro Murillo? Se da cuenta que está en una situación sumamente difícil, que va a ser apresado, encarcelado,
Y probablemente los oidores de la Real Audiencia no van a estar nada contentos, porque fíjense, el tribunal uno de los más importantes tribunales a nivel continental acaba de ser engañado por Pedro Murillo, ¿no? Seguramente eran el hazme reír continental, con un tipo que no es egresado, ha logrado dar examen, inclusive ser felicitado por estos tipos. Qué vergüenza, en sus propias narices, ¿no? A menos de una cuadra se encuentra la universidad y les ha tomado el pelo. Entonces, seguramente estaban furiosos los oidores de la relación con este caso de Murillo. Sabía que el juicio que estaba llevándose contra la familia Murillo Salazar iba a quedar mal, porque había llegado a la instancia de la Real Audiencia y ellos podían dictaminar en su contra. Entonces Murillo prevé que va a perderlo absolutamente todo. Así que lo que hace es de todas las haciendas que poseía administrando, es decir, las haciendas de sus hijitos que la administraba, empieza a vender el ganado y todo lo que puede. Y bueno, se evidencia que Murillo en este caso ha cometido varios delitos. Bien. Bueno, como ya les dije, los oidores estaban bastante molestos contra Pedro Murillo y eso explica por qué el dictamen del juicio de la familia Murillo Salazar sale en contra de Pedro y se le obliga por ley a que devuelva todas las propiedades a la familia Murillo Salazar y que esta familia se divida entre ellos las propiedades, ¿no? Aunque la ley tenía que apoyar más bien a Pedro, pero esta situación de ser la burla del mundo judicial pesó fuerte en el desarrollo del caso. De esta manera Pedro entra en la clandestinidad, ¿no? Y tiene la buena fortuna de que poco después muere el rey Carlos III y al momento de subir al trono al nuevo monarca, Carlos IV, se va a producir la jura del monarca. Y en esa ocasión, por ser algo muy especial y que ocurrió una vez cada varias décadas, entonces se indultaba a todas las personas que llegaban hasta el estandarte real que se colocaba en la plaza principal. Se lograban asir del estandarte, agarrar del estandarte y solicitar la clemencia del soberano. Bien, entonces eso hace Pedro, logra el indulto. Posteriormente va a dedicarse a la minería, ¿no? Porque no va a poder ejercer de abogado. Bien, ¿y qué va a pasar con los hijos y con la esposa? Bueno, la esposa intenta defender un poco la causa de Murillo en los juicios, pero pierde. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Son dejados con un tutor. Probablemente en ese momento, Manuel Araoz, el padre biológico de los pequeños, debe haber llegado a alguna transacción con los Murillo y decir, bueno, que mis hijos no estén ni con ustedes ni conmigo, que se queden con un tutor. Y al parecer, el trato con los Murillo era que para que los niños se mantengan, iban a dárseles algunas haciendas, algunas propiedades, ¿no? Para que con la renta de esas propiedades estos niños se eduquen y tengan con qué mantenerse, ¿no? Pero dado que los Murillo pierden todo, ¿no? Bueno, Pedro Murillo y su esposa Manuela Concha pierden todo, entonces ellos van a tratar de recuperar la custodia de los niños para recuperar la custodia de las haciendas y tener esos ingresos para su familia, ¿no? Pero el tutor les gana en la Real Audiencia, entonces se nota que también ahí los oidores seguían resentidos, sabían quién era, entonces Murillo iba a perder cualquier causa, ¿no? Sea la que sea. De todas maneras, no tenemos tampoco información más profunda de este caso, pero está un poco raro que la mamá no pueda recuperar la custodia de sus propios hijos, ¿no? Yo creo que ahí pesa nomás el rencor de la Real Audiencia. Bien, ¿cuál va a ser la solución? Patricio Malavia, uno de los amigos de Murillo, va a extraviar el expediente, o sea, lo va a hacer desaparecer, ¿no? Esa es la forma de detener este juicio que iba a quedar perdido casi con toda seguridad por Pedro Murillo y su esposa. Y lastimosamente no sabemos nada más de estos primeros hijos, ¿no? Obviamente de Manuela de la Concha y, digámoslo así, adoptados por Pedro Murillo. Es más, ni siquiera sabemos sus nombres. Probablemente al menos uno era un varón, por eso se los llama hijos, ¿no? Pero no sabemos si son dos, son tres, quién sabe si son dos niñas y un varón, lo ignoramos. Bien, no tenemos más datos sobre estos niños. Bueno,
¿Qué va a pasar en 1789? Murillo va a recibir ayuda de un señor Francisco Alborta, que años después incluso va a llegar a ser alcalde de Oruro, ¿no? Y en 1789 escapa rumbo al sur, ¿no? Escapa. Y es en esa circunstancia que el 26 de septiembre se produce la jura del monarca Carlos IV en la ciudad de La Plata, ¿no? ¿Y qué va a hacer Murillo? Va a llegar hasta el estandarte real y va a pedir el perdón y obtiene el indulto, porque eso era algo que no se le podía negar, ¿no? Además es algo público, llega a la plaza principal, se coge del estandarte, obtiene el indulto. Y de hecho, el mismo notario que le ayudó a la falsificación al principio, le vuelve a ayudar, ¿no? Para hacer su trámite, qué casualidad. Y obtiene el papel del indulto, ¿no? Obtiene el indulto, estaba feliz. Perdonado, está de regreso a la ciudad de La Paz. Murillo mismo indica que se enferma, ¿no? Y ahí le viene una tentación. Tenía el papel donde se le declaraba libre, ¿no? Se decía, se perdona a don Pedro Domingo Murillo de los delitos que cometió y queda perdonado, ¿no? Para que nadie lo moleste. Pero ¿qué va a hacer él? Él va a falsificar ese documento. ¿Cómo? Va a incluir lo siguiente, va a decir, se perdona al doctor don Pedro Domingo Murillo. Al llamarlo doctor, indirectamente se le está reconociendo que ella es abogado, ¿no? Entonces ese papel no solo iba a servir para indulto, sino para demostrar que era abogado, cosa que no había logrado ser, ¿no? Entonces esta segunda falsificación del indulto mismo de la Real Audiencia va a causarle tremendos problemas. Bien, cuando llega a Oruro, el alcalde, José Mariano del Castillo, desconfía de él porque ya estaba acusado de falsificación antes. Entonces dice, tú te quedas prisionero hasta que verifiquemos que este papel es auténtico o no. Y queda arrestado. Mientras se envía su precioso certificado de indulto falsificado con esa pequeña adición de doctor a la Real Audiencia para que confirme si es o no es doctor y si está o no indultado. Cuando la Real Audiencia se entera, imagínense la reacción. Ordenan el máximo rigor posible en contra de Murillo. Sale la redacción del documento indicando que ni bien reciban el documento las autoridades, en ese mismo instante tenían que declarar que estaban recibiendo, que era como si fuera la orden verbal del rey, ¿no? Y que tenían que tomar las providencias en ese preciso instante. Y si no hacían eso, tenían unas multas pecuniarias, pero espectacularmente grandes, ¿no? O sea, que era con el máximo rigor posible. El 22 de junio de 1790, la orden de la Real Audiencia llega a La Paz. Pero no se reciben noticias de Oruro, no sabemos qué fue lo que pasó. De hecho, a pesar de toda esta maquinaria legal con tremendas amenazas, más o menos en 7 meses que no se termina de llegar la tramitación, no llega la tramitación, digámoslo así, a su fin real y llega hasta todos los rincones de Chiapas. ¿Qué pasa con Murillo? Él se daba cuenta de que estaba en una situación muy mala. Es posible que algún amigo le haya avisado antes de que llegue el documento oficial que ahí tenía todas las de perder y él escapa de su prisión. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de todas las parejas que Murillo tiene en este tiempo. Bien, bueno, de varias por lo menos. La pareja más estable es Manuela Durán, que es indígena o tal vez una chola, es decir, alguien del pueblo bajo que alterna su vida entre el mundo de la ciudad y el mundo rural. Y con Manuela Durán, Pedro Murillo va a tener a varios hijos en este largo periodo de clandestinidad. Primero Narciso, después a Toribia. Es posible que Narciso, este primer hijo, no haya sido hijo biológico de Pedro, sino tal vez de Manuela con algún señor Núñez, por eso se llamaba Narciso Núñez, ¿no? Nuevamente Pedro habría buscado, en este caso como amante, a una madre. Bien, como en el caso de la búsqueda de la esposa con Manuela Concha, que ya era madre. Bien, bueno, luego tenemos que nace Toribia, que parece ser expósita, adoptada,
Bien, después Tomasa y Delfonso. Después se mete con Juana Cárdenas, con quien tiene a Francisco. Luego vuelve con Manuela, con quien tiene a Teresa. Luego tiene una relación con Josefa Gáez, con quien tiene a Gregorio, a Pablo, a Manuela. Luego regresa con Manuela Durán, con quien tiene a Juan Anselmo, a Manuel, a Juana de Dios. Luego a María Manuela, y después de una madre de la que no sabemos su nombre, nace María. Y finalmente tenemos a Melchor Nicanor, nuevamente con la primera, con Manuela Durán. Y finalmente María Vicenta. Bien, ustedes si se fijan las fechas de vida de estas personas, por ejemplo, si tomamos el caso de Francisco Murillo, hijo de Juana Cárdenas, ¿no? Fíjense, ¿no? Ha muerto con muchos años de edad, ¿no es cierto? De hecho, 105 años de edad, o sea, viejísimo. Si nos fijamos en María, igualmente de 80 años, ¿no? Si nos fijamos en Pablo Paulino, ¿no? Con más de 90 años de vida. Entonces, nosotros podemos apreciar que si nosotros nos hemos llegado a dar cuenta de la existencia de ellos, es porque cuando ya eran sumamente ancianos, el Estado boliviano sacó una norma en la que se daba un premio en dinero a los hijos de los protomártires como una indemnización, digamos, por lo que padecieron sus padres, ¿no? Y entonces ellos se presentan para reclamar ese dinero. Y la verdad es que probablemente ha habido varios que no han llegado a vivir hasta una edad tan avanzada y obviamente no han llegado a reclamar nada, ¿no? Bueno, ¿qué nos muestra esta gran cadena de relaciones de Pedro que se mete con varias mujeres, ¿no? Que probablemente él no desarrolla una relación de amor, sino una relación de pasión. Es decir, para que entendamos un poco mejor, cuando yo amo a una mujer, entonces, ¿qué hago cuando estoy enamorado? Para mí, esta mujer es alguien único, especial. Se vuelve un ser irreemplazable que está, por así decirlo, por encima de cualquier otra mujer. Ninguna de las otras mujeres podrá llegar a ocupar jamás el lugar de esta mujer especial que está en mi corazón. Entonces, sí, esa es una forma de relacionamiento normal en el enamoramiento. Ahora, ¿qué pasa si se mete con una, con otra, con otra, con otra, con otra mujer? Significa que esta no está en una posición irreemplazable, sino que está al mismo nivel de las otras. Entonces, cualquiera puede reemplazarla, porque no tiene nada de especial, porque en realidad no la ama, sino solamente tiene una relación de pasión. Además, si se fijan, va yendo con una, volviendo, yendo y volviendo, yendo, volviendo, que también podría ser un indicador de que podría haber habido, junto con la pasión, arranques de violencia. Entonces eso hace que la pareja se una y después del choque de la violencia se separe, ¿no? Y después vuelva y después se separa, y eso también podría explicar la gran cantidad de hijos que llega a tener Pedro, ¿no? Bueno, pasemos ahora. Cuando se le preguntan, se le hacen interrogatorios más adelante, Pedro a veces olvida a sus hijos, o oculta a sus hijos. Le dicen, ¿tienes hijos? Ah, sí, tengo 3, y tenía muchos más, ¿no? O se olvida de algunos, ¿no? Sí, con esta señora tengo y se olvida de otros, ¿no? Bien. Bueno, inclusive puede llegar a ser sumamente imprudente, que eso lo veremos con más claridad en el próximo video. Y se muestra una constante falta de compromiso. De hecho, con los hijos de Manuela de la Concha, que él empezó a criarlos y después los deja y después trata de recuperarlos. Y finalmente hay que decir que con su esposa Manuela Concha hubo un rompimiento, ¿no? Y de eso hablaremos en un momento más. En síntesis, podríamos decir a partir de la información que aquí tenemos, que en realidad es una persona más bien egoísta, no tan generoso, ¿no? Que piensa primero en sí mismo y después en los demás. Bien, ¿qué pasó con Manuela de la Concha? ¿Se acuerdan de su esposa? Pues cuando vio que Murillo estaba definitivamente perdido, digamos, ante las autoridades,
y probablemente se enteró de que ya había tenido hijos con otras mujeres. Termina la relación y Manuela de la Concha vuelve a vivir con Manuel Arauz, el padre de sus hijos, dejando a Murillo, ¿no? Y ella va a tener una vida muy larga, de hecho va a vivir mucho más que Murillo, ¿no? Y en varias ocasiones se lo va a culminar a Murillo a regresar con su mujer. Bueno, por eso ya lo veremos en el próximo video. Bueno, ¿qué va a pasar con Pedro? En medio de estas relaciones con varias mujeres y en su clandestinidad, él se va a dedicar a la minería, ¿no? Va a explotar mercurio en Guayata, en Humasuyos, y de hecho le va a ir bastante bien en la minería, muy bien. Y se va a enfrentar a Francisco del Cuadro, otro minero, y de hecho logra ganarle un juicio, ¿no? Se nota que hasta los lugares de los asientos mineros realmente no llegaba tanto las disposiciones de la Real Audiencia. Pero cuando Francisco del Cuadro se entera de que Pedro Murillo seguía siendo oficialmente perseguido por la Real Audiencia, pues reclama ante la Real Audiencia y esto va a hacer que Murillo, que ya había ganado el juicio, nuevamente lo pierda. Y antes de que pase a mayores, lo que hace Murillo, que es poseedor de un ingenio minero en el Alto de La Paz, pues que prácticamente regale este ingenio minero a uno de sus amigos. ¿Bien? ¿Quién es su amigo? Gregorio de la Barrera y Sea, un funcionario bastante rico que legalmente no debería tener negocios, ¿no? Y que seguramente era el dueño de los caudales del ingenio, y Murillo era, por así decir, su palo blanco y su obrero, su operario, ¿no? Bueno, en el caso de la donación de este ingenio a Gregorio de la Barrera y Sea, el notario es Juan Manuel de Cáceres. Romualdo Herrera, uno de los testigos. Otro testigo, Manuel Rivero. Y todos estos señores son revolucionarios en La Paz en 1809. Se nota que las relaciones que teje Murillo en este periodo van a ser bastante duraderas. Bien, además hay que decir que ya en esta época, y según los documentos que disponemos de la Paz de este periodo, entre 1798 y 1800 aparecen ya los primeros grupos con ideología independentista, al parecer vinculados con otros grupos de Buenos Aires, es decir, habría llegado la ideología hasta Buenos Aires, probablemente desde Francia, y empiezan algunos grupos a empezar a crear filiales, logias, y las logias que aparecen en La Paz dependen en última instancia de las de Buenos Aires. Bien. Se acusa también a Murillo de que en estos años habría cometido el asesinato de un señor apellidado Zárate, al parecer en La Plata, pero no tenemos todavía información que corrobore esto, ¿no? Bueno, de esta manera llegamos al cierre del análisis de este periodo de la vida de Pedro Murillo. Los invito a profundizar porque solo he hecho un repaso sumamente rápido de los sucesos de la vida de Murillo en 3 artículos que escribí. El primero de ellos, La mentalidad y forma de ser de Pedro Murillo entre 1757 y 1790. El segundo, De padres, fantasmas e hijos, las relaciones familiares de Pedro Murillo. Y el tercero, Entre sombras y alianzas, la clandestinidad de Pedro Murillo y la aparición de las redes independentistas en Charcas. Los 3 artículos están disponibles en mi portal académico, cuya dirección web pueden ustedes ver al pie de la pantalla. Bueno, les agradezco por su atención y los invito a ver el próximo video sobre la vida de Pedro Murillo un poco más adelante. Muchas gracias por su atención.